Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es un gusto nuevamente tener esta mañana una persona que ha hablado varias veces aquí en el diálogo, en varias oportunidades, y siempre estamos muy agradecidos por su voluntad y disposición para compartir con nosotros lo que está pasando en Bolivia, que es un país que está pasando cosas importantes y que no tiene la atención que merece aquí en Washington. Enterarse actualmente es presidente de la Comisión de la Constitución en la Cámara de Diputados en Bolivia. También fue presidente de la Cámara de Representantes, Diputados, y es un abogado, es una figura muy importante en la política en Bolivia, del partido del MAS, y obviamente él tiene a su cargo muchos temas muy importantes, y esta mañana nos va a compartir algunas ideas de la Constitución de 2009 y cómo está funcionando, cuáles son los avances, cuáles son los desafíos que él ve y cuáles son los temas que tenía que responder a la nueva Constitución y cómo está funcionando. Así que, y después podemos abrirlo para una discusión de varios temas de la política en Bolivia y otros temas que ustedes quieren plantear al diputado. Es un diálogo abierto, pero realmente estamos muy agradecidos por la presencia de Dr. Arce aquí esta mañana. Y antes de dar la palabra, quiero también reconocer la presencia del embajador que nos acompaña esta mañana. Muchas gracias. Y otros amigos de la Embajada de Bolivia por su cooperación muy amable con nosotros para hacer posible este evento esta mañana. Muchísimas gracias y muchas gracias, Dr. Arce, por estar con nosotros. La palabra. Muchas gracias, Michael. Es siempre muy grato estar aquí en este espacio de diálogo interamericano. Como decía, ya no un espacio ajeno para nosotros. Hemos estado aquí en varias oportunidades, siempre hablando sobre diferentes temas de la realidad de nuestro país, y bueno, cada vez que tenemos que venir aquí a Washington siempre es muy grato darnos un tiempo para compartir con ustedes inquietudes sobre el proceso boliviano. De igual manera, un saludo al general Bersati, al jefe de la misión diplomática boliviana aquí en Washington, al Departamento de Estado. Yo voy a tratar de ser breve porque entiendo de que pueden ustedes tener varias consultas sobre otros temas que les interese más, y con todo gusto estamos prestos para hablar de la manera más amplia y participativa. El tema que se nos ha asignado en la mañana de hoy es Constitución y Derechos Humanos. Yo soy de profesión abogado, soy formado en el área del derecho constitucional. Voy a comentarles un poco algunas impresiones y algunas características sobre la Constitución boliviana, su evolución y su grado de implementación. Yo, en esta primera parte, quisiera hablarles primero un poco de la Constitución, algunas características, su implementación, su desarrollo, sus orígenes, y en una segunda parte, para ser muy fiel con el contenido del temario, hablarles sobre el marco constitucional de los derechos humanos en Bolivia y su implementación. En principio, sobre la Constitución, yo creo que una de las dos grandes transformaciones que se han vivido en Bolivia en los últimos años es la transformación política. Por supuesto, hay otra transformación económica que está basada en la nacionalización de los hidrocarburos, la construcción de una economía basada en la generación de excedentes por parte del Estado, la base de un verdadero Estado social en lo económico. Pero en lo político, la transformación más importante se basa necesariamente en la construcción de una nueva constitución política del Estado.
Esta constitución, la 17ª constitución que tenemos en Bolivia, porque es importante mencionar de que en 180 años de vida republicana, nosotros hemos tenido poco más de 180 años, hemos tenido 16 constituciones, y con esta última serían 17 textos constitucionales. Hemos tenido una trayectoria constitucional, si quieren ustedes, extraordinariamente atormentada, extraordinariamente complicada, muy compleja, que dista mucho, ¿no es cierto?, de la estabilidad constitucional, por ejemplo, que todos conocemos de la Unión Americana. Una constitución rígida, una constitución estable, que ha recibido enmiendas, añadidos, pero que ha mantenido su esencia desde el año 1787. En Bolivia hemos tenido una suerte de transformación constitucional permanente, al extremo de haber tenido un total de 16 constituciones hasta la constitución vigente, la constitución del 2009. Ahora bien, estas 16 constituciones que existieron en el pasado, desde la primera constitución, la constitución bolivariana en 1826, un año después de que surja la república, hasta la última constitución anterior a esta, la constitución del año 1967, una constitución que fue promulgada por el general René Marín Ortuño, un gobernante democrático, pues que venía de una tradición militar. Todas estas constituciones habían tenido una característica poco democrática. Estas constituciones fueron siempre redactadas por asambleas constituyentes, congresos constituyentes, convenciones constituyentes, solo de nombre. En realidad eran acompañantes del gobernante que se daban ese título y redactaban una constitución que en muchos casos variaba muy poco en relación a la anterior constitución. Es por eso que hay una línea sostenida de la Constitución de corte estrictamente liberal entre 1826 hasta 1938, y en 1938 hay un cambio sustancial en el entendido de la llegada del constitucionalismo social, el Estado social. Sin embargo, la línea constitucional se mantiene a lo largo de las 16 constituciones desde 1826 hasta el año 2009. El último proceso constituyente boliviano, este proceso que da como resultado la constitución vigente, es un proceso sustancialmente diferente a los procesos anteriores de construcción de las constituciones. Y bueno, está marcado fundamentalmente por una amplia, extensa participación democrática del ciudadano, del pueblo boliviano en la construcción de este texto constitucional, cosa que nunca había existido antes. Y les explico por qué. Primero, en Bolivia nunca se había formado una asamblea constituyente mediante requerimientos sociales. En Bolivia, al igual que ocurrió en otros países, hubo una serie de movilizaciones sociales, un clima muy áspero, muy complicado, que terminó desembocando en un pedido unívoco en relación a que se conformara en el país una asamblea constituyente. Este periodo de movilizaciones se dio aproximadamente entre el año 2000 y el año 2005. La asamblea constituyente es resultado de ese pedido popular que se manifestó por varios mecanismos absolutamente legítimos de participación ciudadana. Un segundo elemento muy importante está marcado porque esa constitución fue redactada por una asamblea constituyente por primera vez formada por voto popular en Bolivia y con el objetivo expreso y único de redacción de un nuevo texto constitucional. Un tercer elemento podríamos mencionarlo en el entendido de que esta constitución, a diferencia de las otras constituciones, tiene una noción de pacto político. No es una constitución que fue impuesta por uno de los sectores sociales, sino es una constitución que responde a una lógica de pacto político. Ese fue el pacto que se llegó en el Congreso Nacional en octubre del año 2008, cuando la constitución que emanó de la Asamblea Constituyente fue, diremos así, alimentada por criterios de las minorías al interior del Congreso Nacional, lo que le dio a la Constitución una notable razón de pacto político, más que de hecho político, una razón de pacto político. Es decir, la visión que tenían los sectores mayoritarios que dieron como resultado una constitución de la Asamblea Constituyente se entrelazó con la visión de los sectores minoritarios que, si bien al interior de la Asamblea Constituyente no lograron una constitución, un proyecto de constitución alternativa, quién sabe si fue su más grande error, sí alimentaron este texto constitucional a través de 140 reformas que se dieron en el Congreso Nacional, en un procedimiento que fue muy criticado a la luz de la pureza de
las teorías del poder constituyente y el desarrollo constitucional. Sin embargo, creo que lo rescatable de este proceso fue la noción de pacto que adquiere la Constitución boliviana. Es decir, la Constitución actual no es una Constitución que está impuesta, que está marcada por el sentimiento de un solo sector. Hay otros sectores, ahí está por ejemplo el caso de las autonomías departamentales, que incluyeron en el texto constitucional elementos ampliamente favorables para ellos. Es decir, la Constitución no es resultado de un sector, es resultado de un acuerdo de un pacto. Otro elemento fundamental, el último, el cuarto elemento, yo diría, es el hecho de que la Constitución fue aprobada por primera vez en Bolivia por un referéndum constitucional. Las anteriores 16 constituciones no fueron aprobadas por voto popular, las anteriores constituciones fueron aprobadas mediante asambleas o cabildos o convenciones constituyentes, como se llamaron, que eran reuniones de grupos reducidos de personas que redactaban la Constitución. Nunca hubo una participación del ciudadano. Esa fue la primera vez que en Bolivia, siguiendo además una teoría democrática de la Constitución que se está desarrollando en muchos países, los bolivianos fuimos a votar y con un 62% la Constitución fue aprobada. Ese es un elemento que, por supuesto, queda marcado hacia el futuro, porque es muy difícil pensar que en Bolivia la nueva Constitución que vaya a haber de aquí a la cantidad de tiempo que sea, sean 10 años, 20 años o 50 años, sea aprobada por un procedimiento diferente. Estas son las cosas que cambian en el ejercicio de la democracia y obviamente son absolutamente irreversibles. Por todas estas características, por las formales y por la naturaleza del proceso constituyente boliviano, un proceso ampliamente participativo, la Constitución boliviana vigente corta a cuchillo la historia constitucional boliviana. Hay un antes de la Constitución del 2009 y un después de la Constitución del 2009. Es decir, la Constitución boliviana es una constitución, a diferencia de muchas otras constituciones que incluso provienen de asambleas constituyentes y de espacios deliberativos y participativos, ha generado las bases políticas, porque eso es lo que es una constitución, las bases políticas, sociales y económicas de una realidad totalmente diferente. Valga la aclaración, no podemos por supuesto concebir estas alturas del desarrollo de los países a la Constitución solamente como una norma jurídica. El entender a la Constitución solo como una norma jurídica es limitarla, es coartarle su verdadero alcance, su verdadera dimensión. La Constitución, además de ser norma jurídica, es también expresión de un hecho político y es también expresión de los valores que adquiere una sociedad. Y más aún, se dice en la actualidad que la Constitución representa pues un proyecto de vida social y política. Así lo identifican nuestros pueblos, cuanto menos en la realidad latinoamericana. Esta Constitución vigente, esta Constitución que proviene de este proceso totalmente diferente, diremos, en relación a lo que se vivió en Bolivia, yo creo que, para hablar de una manera muy resumida, trae 5 grandes transformaciones en este área, ¿no? Hay una área de 5 grandes elementos, y al final voy a mencionar elementos al que me voy a referir en la segunda parte de esta discusión, para ser muy respetuoso, por supuesto, del tiempo. El primer elemento que trae la Constitución boliviana es la constitución de un Estado plurinacional, el reconocimiento de Bolivia como un Estado plurinacional. Bolivia es un país, como pocos o casi ninguno, diría ninguno en realidad en Latinoamérica, y muy pocos en el mundo, que tiene más de un 60% de población indígena que se autoascribe como proveniente de algún pueblo indígena o nación originaria. No estamos diciendo que hay un elemento que cataloga a alguien como miembro de algún pueblo indígena, estamos hablando de un sistema de autoascripción. Por supuesto, ustedes saben, hace una semana, menos de una semana, se ha llevado adelante un censo en Bolivia, cuyos resultados conoceremos, pero seguramente incluso la población indígena por autoascripción será superior al 60%, igual como fue en el anterior censo. Es decir, Bolivia es un país formado por grupos étnicos, naciones originarias, como se llaman en sociología, que tienen todos los elementos que hacen una nacionalidad original. Tienen un pasado común que los identifica, tienen una lengua común, tienen una base de organización, tienen costumbres similares,
están más o menos asignadas o determinados en territorios, aunque no de manera uniforme. Y lo más importante, lo que hace a la nacionalidad, tienen lazos subjetivos, lazos de deseo de pertenencia a ese grupo nacional y de deseo de proyección como grupo nacional. Eso es un elemento fundamental que hay que analizar en la realidad boliviana. Y este hecho nunca había sido reconocido por la institucionalidad formal del Estado. La institucionalidad formal del Estado siempre trató de mostrar un Estado que no tenía elementos de plurinacionalidad, un Estado donde todos eran absolutamente iguales en cuanto a proveniencia de un grupo étnico o no, y había tratado de borrar durante casi 200 años de vida republicana una realidad que por la fuerza de ese espíritu y ese sentimiento subjetivo de pertenencia a las naciones originales se ha mantenido vivo. El gran reconocimiento que hace la Constitución boliviana es reconocer a Bolivia como un Estado plurinacional, es decir, reconocer que al interior de la nacionalidad boliviana existen pueblos indígenas, naciones originarias que tienen una amplísima tradición y que por primera vez han sido incorporadas a la vida formal e institucional del Estado. Contrariamente a lo que se podría pensar, esta inclusión que hace la Constitución es una garantía, yo diría la más grande garantía para mantener un Estado absolutamente unido. El hecho del reconocimiento de vastos sectores sanos de la nacionalidad boliviana, su inclusión al Estado, y hacerles entender y hacerles ver de que el Estado tiene para ellos no solamente acciones negativas, sino acciones positivas de apoyo, de desarrollo, es un elemento trascendental, histórico, quién sabe, el más importante. Bolivia, por mandato del artículo 1 de la Constitución, es reconocido y se autodescribe como un Estado plurinacional comunitario, realzando y reafirmando la existencia precolonial de los pueblos indígenas o naciones originarias, como quiera llamarse. El término nación a veces es confundido en su acepción jurídica y en su acepción sociológica, pero por supuesto la nación boliviana, porque así también lo establece la Constitución, se basa sobre el reconocimiento sociológico de diferentes grupos étnico-nacionales que conviven en el seno del Estado boliviano. La segunda transformación que trae el texto constitucional está marcada por el cambio de la estructura de la organización territorial del Estado. Bolivia, desde que surgió la vida republicana, ha tenido un debate constante durante toda su vida republicana. El debate entre los centralistas y quienes propiciaban el federalismo, entre quienes pretendían mantener el poder concentrado en pocas manos y quienes pretendían darle mayor libertad de autodeterminación a las regiones, principalmente a los departamentos, para que ellos puedan buscar su mejor destino. Llámense centralistas y federalistas, llámense centralistas y descentralizadores, llámense centralistas y autonomistas, la dicotomía fue la misma. La única guerra civil que tuvimos en Bolivia, que realmente fue una guerra civil donde las fuerzas del ejército, las fuerzas regulares se partieron y se dividieron, fue en el año 1899. Fue una gesta que se llamó la Revolución Federal. Fue una guerra civil como la que se vivió aquí en Estados Unidos en la década de 1860, porque, reitero, las fuerzas regulares se dividieron. Esa es la diferencia que existe entre una guerra civil y una sonada militar, un enfrentamiento civil o de otra naturaleza. Ese episodio tenía que haber terminado, de acuerdo a la victoria que se dio, en el ingreso de Bolivia a un sistema federal. Lamentablemente eso no ocurrió a principios del siglo pasado. Bolivia, por intereses mezquinos, sectarios y parciales, siguió manteniéndose en un sistema unitario centralizado, y se evidenció que toda esa movilización que se hizo en el año 1899 en realidad no era por federalismo, en realidad era por un cambio político y por derrocar un gobierno legalmente constituido, el gobierno en ese entonces del presidente Severo Fernández Alonso. Esta dicotomía se mantiene en el siglo pasado. En Bolivia hubo un referéndum del año 1931 donde se aprobaron 9 grandes reformas para la estructura del Estado, el primer referéndum que hubo. Y entre ellas la más importante era la descentralización político-administrativa del Estado. Reforma que, por la emergencia de una guerra, la guerra del Chaco, fue también archivada nuevamente. En la década de 1970, las luchas regionales pelearon por mayor organización y el resultado fue una ley de descentralización que se aprobó en el año 1996, totalmente apócrifa. Es decir, en Bolivia, en
más de media docena de antecedentes y hechos históricos comprobables, el poder pretendía mantenerse centralizado, pretendía mantenerse en una sola estructura, evitando su distribución. Esa es la realidad objetiva. Quienes en algún momento hablaban de descentralización o de federalismo, lo hacían de dientes para afuera, lo hacían para levantar al pueblo, para conquistar el poder, y una vez que estaban en el poder, como lo hicieron muchísimos gobernantes, no es el objeto de la charla, podríamos ahondar en muchos detalles, pero hay que economizar el tiempo, como lo hicieron muchísimos de estos supuestos revolucionarios por la autonomía, después cuando llegaron al poder eran los más grandes centralistas, eran las personas que de mejor manera mantenían el poder centralizado, concentrado. En Bolivia esta constitución ha dado el gran salto. Ahora tenemos una nueva base de organización territorial del Estado. Que algunos departamentos o algunos sectores no la estén utilizando como deberían, o no la estén desarrollando como deberían, o algunos líderes políticos de la oposición principalmente pretendan no reconocer que hay una autonomía que proviene de esta constitución como queriéndola deslegitimar, es otro problema. La autonomía existe, es una realidad objetiva, una realidad que se materializa por la elección de autoridades, que se materializa por la elección de una asamblea. En Bolivia ya nos vivimos en un sistema de monopolio de la legislación. Los legisladores nacionales solamente legislamos en el ámbito de nuestras competencias. Hay legisladores departamentales que legislan en el ámbito de sus competencias. Es decir, la legislación en Bolivia es una legislación bisegmentada. No es una legislación única como es la característica de los estados centralistas. Es una legislación bisegmentada con muchas características incluso de uno de los sistemas federales más avanzados, por ese sistema alemán de la ley fundamental. Un tercer elemento yo creo que está marcado por lo que en el constitucionalismo moderno se denomina la constitución económica. Es decir, la constitución boliviana se mete en la economía del Estado, como lo hacen en la gran cantidad de los estados sociales que hoy día se desarrollan principalmente en los países europeos. La constitución boliviana sienta las bases de un verdadero estado social, no un estado socialista, un estado social y democrático de derecho, un estado de bienestar, un estado en el que se puedan buscar los equilibrios como en cualquier estado social, en cualquier estado de bienestar. Nosotros le denominamos un estado para vivir bien, que si analizamos a profundidad lo que es el estado para vivir bien, no es tan diferente al estado de bienestar o al estado del New Deal que propició en este país, por ejemplo, Franklin Delano Roosevelt, o el estado social y democrático que se desarrolla en varios países europeos. ¿Las bases para qué? Para que el Estado respete la propiedad privada, obviamente con los límites que en todos nuestros países existen. Segundo elemento, el Estado participa en determinadas actividades estratégicas de la producción. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de generar excedentes económicos. Esos excedentes económicos, el Estado los redistribuye en políticas sociales. El Estado no es un mero árbitro dentro de una política liberal, neoliberal, en el que no participa y no tiene recursos. Es un Estado fuerte, es un Estado que invierte, es un Estado que genera recursos, genera excedentes económicos y redistribuye esos excedentes económicos. En otras palabras, la base de los estados sociales, como se dan y se desarrollan en la gran mayoría de los países del mundo. En Bolivia, en el pasado, y en un pasado muy reciente, cuando llegaba fin de año, el Estado era tan pobre que tenía que acudir a créditos internacionales para pagar aguinaldos, para pagar los sueldos de los últimos meses del año. Eran presupuestos ampliamente deficitarios. Hoy en Bolivia eso no existe más. Bolivia tiene una economía profundamente saneada gracias a la nacionalización de los hidrocarburos y a la recuperación de su base económica y la participación que el Estado tiene en la economía. Y por supuesto, ese es un elemento que está fuertemente reafirmado en la Constitución. Hay una parte cuarta de la Constitución que se denomina estructura y organización económica del Estado, donde la Constitución con mucha prolijidad ha sentado las bases de este sistema económico que esperemos no sea nuevamente destrozado por políticas de ajuste estructural como se llamaron en el país. Un cuarto elemento muy importante es la creación en Bolivia de una nueva institucionalidad. En Bolivia ya no hablamos de una gran diferencia, o ya no se concibe una gran diferencia entre gobernantes y gobernados.
ese gran anhelo que tiene todo sentimiento progresista sobre la concepción del Estado, ¿no es cierto? Ese anhelo de achicar el gobierno, no achicarlo en su tamaño, en sus atribuciones, sino achicarlo en sus privilegios, en sus inmunidades, en sus prerrogativas, y acercarlo al ciudadano, achicar el Estado y agrandar el espacio de los ciudadanos. Ese objetivo ideal que existe en Bolivia se está dando. En Bolivia la Constitución marca una serie de elementos que son ampliamente favorables para el ciudadano y tremendamente restrictivos para las autoridades públicas. Recientemente, no sé si algunos de ustedes conocen, el Tribunal Constitucional, en base a la Constitución, por ejemplo, ha abolido el delito de desacato. Ya no existe el delito de desacato. Las autoridades ya no tienen ese privilegio de que cuando son ofendidas haya un proceso llevado por el fiscal, por cuerda separada. Ya no existe ese elemento. Las autoridades responden por sus actos como cualquier otro ciudadano. Los parlamentarios ya no tenemos inmunidad parlamentaria. Ya no respondemos a un fuero especial, podemos ser procesados en cualquier materia, somos responsables de nuestros actos como cualquier otro. Los ministros de Estado ya no tienen el amparo del juicio de responsabilidades. Los ministros de Estado pueden ser procesados como cualquier otro ciudadano. La Constitución boliviana parece haber sido redactada, y este es uno de los elementos más favorables de la Constitución, muy admirado además en países europeos, parece haber sido redactada no por un gobierno, sino por un ciudadano, donde se genera un amplio espectro de derechos y limita el ejercicio del poder público. Toda la Constitución hace eso, ¿no es cierto? A través de diferentes mecanismos genera derechos y libertades y restringe las atribuciones del poder público. En Bolivia, el contenido de la Constitución es extraordinariamente favorable al ciudadano en este sentido, en este balance que tiene que hacer siempre un texto constitucional. Esta nueva institucionalidad se basa en el trabajo, se basa en el esfuerzo, y muy posiblemente sea la razón para que en una sociedad como la nuestra un presidente haya sido elegido nuevamente para un periodo constitucional dentro de esta nueva forma de organización del Estado, con un resultado de un 64%, con un padrón biométrico como exigió la oposición, con más de 1 millón de votos adicionales que se registraron gracias a ese padrón absolutamente garantizado además por los organismos internacionales. Seguramente ese fuerte respaldo popular que además le ha dado al presidente Evo Morales en 2 veces en la Cámara de Representantes o Diputados, en la Cámara de Senadores también, se base en este elemento nuevo, novedoso, extraordinario que trae el texto constitucional. Y el último tema, el que me permite hablar de lo que hemos venido a hablar, aunque ya se nos fue el tiempo, como siempre. El tema de los derechos humanos, ¿no? La Constitución boliviana en lo formal es, quién sabe, la Constitución más generosa en declaración de derechos y libertades. Una cuarta parte del texto constitucional, más de 100 artículos de la Constitución, están expresamente dirigidos a establecer los derechos y libertades de las personas. Derechos y libertades de las personas que además se encuentran ampliamente garantizados por una serie de mecanismos jurídico-institucionales que la misma Constitución ha desarrollado. La Constitución boliviana, adicionalmente, en 3 oportunidades, reconoce el mismo lugar, e incluso en uno de sus artículos da a entender de que, más que tener el mismo lugar, los tratados internacionales en materia de derechos humanos tienen una aplicación preferente. Tienen una primacía incluso en relación al mismo texto constitucional. Esto es un elemento muy avanzado. Todos sabemos que los sistemas de protección internacional de los derechos humanos son sistemas vastos. Son sistemas que se desarrollan en los países, pero siempre los textos constitucionales han tratado de limitar la aceptación a una primacía incluso sobre el texto constitucional de estos tratados internacionales. La Constitución boliviana es extraordinariamente clara, reconoce la primacía de los derechos establecidos en tratados internacionales en esta materia sobre el texto constitucional. El artículo 410 de la Constitución habla del bloque de constitucionalidad. Yo sé que ustedes no todos son abogados, ese es mi defecto, yo hablo siempre desde el punto de vista estrictamente jurídico. Dicen en muchos países es un defecto ser abogado, pero bueno, Nadie es perfecto. Nadie es perfecto.
El bloque de constitucionalidad es una figura del derecho que encierra en un mismo nivel jerárquico a diferentes normas, junto con la Constitución. Eso es lo que entendemos por bloque de constitucionalidad. Y la Constitución boliviana es la primera constitución en Latinoamérica, es una constitución verdaderamente extraordinaria, que reconoce a los tratados en materia de derechos humanos dentro del bloque de constitucionalidad. Y no lo hace por jurisprudencia de un tribunal, lo hace el mismo texto constitucional. Y este es un elemento ampliamente favorable. Y finalmente, en relación al ejercicio de los derechos políticos que se viven en Bolivia, que es uno de los temas que ha sido más ampliamente debatido y hay algunos cuestionamientos, primero debemos empezar mencionando de que la democracia en Bolivia como tal ha sufrido una profunda transformación. Imposible de entender hace 10 años. Hace 10 años, pongámonos el año 2002, en Bolivia solamente se iba a votar una vez cada 5 años, se votaba por un presidente, por un espacio de representación parlamentaria, y esa elección era todo. Si el presidente no cumplía el mandato del pueblo, no había derecho de revocatoria. El mismo presidente elegía entre sus amigos, sus acólitos, a los prefectos de departamento, que eran las máximas autoridades departamentales. No había asambleas legislativas departamentales. No había una participación democrática ni siquiera en la elección de alcaldes y concejales. Había una manipulación del voto de una manera muy cuestionable. No había segunda vuelta electoral, y la elección del presidente y vicepresidente, por regla general, desde que volvimos a la democracia el 10 de octubre del año 1982, siempre se llevaba al Congreso Nacional. Por eso es que en algún momento incluso se cuestionó el sistema presidencialista boliviano, diciendo de que era un sistema presidencialista parlamentarizado, porque en realidad era el Congreso el que elegía al presidente en base a acuerdos políticos, en base a componendas políticas que no necesariamente se basaban en la ética, componendas políticas que muchas veces cruzaban ríos de sangre, que unían al carcelero con el encarcelado, al victimario con la víctima. Y esa situación, en base a la nueva Constitución, ha terminado. Hoy en día tenemos elección del presidente y del vicepresidente, tenemos revocatoria de estas autoridades, si es que el pueblo lo decide así, a un procedimiento específico. Tenemos además segunda vuelta electoral en materia democrática. Tenemos elección directa y democrática de los gobernadores, las máximas autoridades departamentales. Ya no es el presidente el que elige directamente entre los colaboradores. Tenemos asambleas legislativas departamentales en un marco de legislación bisegmentada. No tenemos ya el monopolio de la legislación como debe ser en el Estado moderno. Tenemos adicionalmente una amplia gama de referéndum. Hay referéndum nacional, referéndum departamental, referéndum municipal. Hay referéndum por iniciativa ciudadana, por iniciativa legislativa, por iniciativa presidencial. Tenemos potestades revocatorias. Si hay un gobierno que no responde a los intereses del pueblo, como en los países que tienen constituciones avanzadas, se puede lograr la revocatoria, no solamente de un presidente, también de un gobernador, también de un alcalde. De cuánta autoridad se electa, menos las autoridades judiciales. Y en un hecho sin precedentes, en Bolivia hemos elegido el 16 de octubre del año pasado, por primera vez, autoridades judiciales mediante el voto popular. Es una fórmula que solamente tiene algunos antecedentes aquí. En algunos estados de la Unión Americana se elige algunas autoridades inferiores mediante voto popular. Alguna experiencia en Suecia, alguna experiencia en Japón. Pero después no existe antecedente alguno de que las máximas autoridades de la justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, sean elegidos por voto popular. En Bolivia lo hemos hecho y es una experiencia, es una experimentación en estado natural. Hay que ver cómo funciona. Pero obviamente, de cualquier manera, desde el punto de vista del fortalecimiento de la participación democrática en la democracia representativa, ha habido un avance significativo. Y finalmente, existen otros mecanismos de participación democrática que también han sido incorporados en la Constitución. Actualmente está llevando adelante una consulta previa sobre la construcción de una carretera en un territorio indígena,
que es la primera experiencia de una figura que ya existe en Colombia, que existe en otros países y que se está implementando en Bolivia. Por lo tanto, la participación democrática está ampliamente garantizada a través de estos mecanismos y a través de fórmulas de desarrollo democrático mucho más amplias. Posiblemente lo que haya causado alguna extrañeza, y es importante siempre mencionarlo, es el hecho de que en Bolivia, con esta nueva lógica y visión constitucional que se tiene, el hecho de que una persona sea elegida autoridad, parlamentario, asambleísta departamental, alcalde, concejal, diputado, senador, presidente, vicepresidente, no le da una carta de impunidad. En el pasado en Bolivia, el ser autoridad electa daba una carta de impunidad. En Bolivia había muchos casos en los que se vendían espacios en las cámaras legislativas por la inmunidad. Había una persona que había cometido muchos delitos, y hay casos concretos que podríamos darlos con nombre y apellido, que habían cometido delitos, principalmente delitos económicos, y para evitar el proceso compraban literalmente un espacio, un escaño en el Parlamento. Y con eso durante 5 años nadie podía molestarlos, nadie podía procesarlos, nadie podía enjuiciarlos, nadie podía decirles absolutamente nada. Este era el ejemplo más oprobioso de cómo la representación política se utilizaba como una carta de inmunidad, diríamos como una carta de impunidad. Hoy en Bolivia eso no existe. Y si existen procesos contra algunas autoridades políticas, tanto del oficialismo como de la oposición, es justamente en base a este principio de igualdad de todos ante la ley, a este principio fundamental de que todos deben responder por sus actos. En fin, yo cierro mencionando lo siguiente. Toda constitución, pues, comentamos anoche con algunos colegas de la colectividad boliviana, toda constitución, al igual que toda norma, puede ser tan buena o tan mala dependiendo de cómo se la aplique. Una constitución puede ser como un bisturí también puede ser tan bueno o tan malo dependiendo en qué manos esté. Un bisturí en las manos de un asaltante, de alguien que quiere robarle su cartera a otro ciudadano, es un arma contundente que puede quitar la vida. Un bisturí en manos de un experto cirujano puede ser el elemento que salve una vida en una cirugía de corazón abierto. Lo mismo es la Constitución. Yo creo que lo mismo ocurre con la Constitución. Una Constitución puede ser tan buena o tan mala, una ley puede ser tan buena o tan mala, dependiendo de las manos de quién la ve. Yo creo que en Bolivia ya se ha logrado construir una Constitución ampliamente favorable. Se ha logrado construir, o se está construyendo una institucionalidad en base a esta Constitución también con contenidos ampliamente favorables. Pero obviamente mucho dependerá de la implementación y el desarrollo que en el futuro se haga de estos instrumentos que en una experiencia verdaderamente democrática por primera vez el pueblo se ha dado así mismo, ¿no? Yo quedaría ahí para ser respetuoso con el tiempo y por supuesto a cualquier interrogante. Excelente. Muchas gracias, doctor Arce, por su muy clara y comprensiva presentación. Y hay muchos temas que están sobre la mesa y podemos abrirlo para preguntas, comentarios de los participantes que están aquí. Tal vez, si me permite, pues voy a un tema que tal vez usted pueda aclarar, que es un tema que se discute mucho en la región, es el tema de reelección. Y tal vez usted me puede aclarar para acá la posible reelección del presidente Morales, de acuerdo a la Constitución. ¿Qué dice la Constitución al respecto? Hay que modificarlo, hay que ver un cambio, o sea, ¿cuál es su lectura de la Constitución en cuanto a la posible reelección del presidente? Sí, se puede empezar con esto. Bien, claro que sí, con mucho gusto. La reelección presidencial en nuestro criterio es un tema absolutamente zanjado por explicaciones constitucionales, pero también por explicaciones que surgen a la lógica, ¿no?
Bolivia se ha cambiado la figura de la reelección presidencial. A diferencia de lo que existía en la anterior constitución, en Bolivia ahora se permite una reelección por un solo periodo de manera continua. Y esa reelección se da en el marco del nuevo Estado plurinacional. Este Estado plurinacional, con vigencia de esta nueva constitución política del Estado plena, ha empezado el 22 de enero del año 2010. Y es ahí donde ha empezado el primer periodo constitucional del presidente Morales, en base a la nueva constitución. Y este primer periodo termina el 22 de enero del año 2015, en estricta aplicación del artículo 168 de la Constitución boliviana vigente. Hay la posibilidad de una reelección inmediata, diremos continua, como dice la Constitución, cuando este periodo constitucional concluya. El presidente Evo y el vicepresidente Álvaro García Linera están constitucionalmente habilitados para este efecto, sin necesidad de ninguna reforma, de ninguna interpretación, de ningún análisis, de ninguna naturaleza. El ejemplo claro de esta forma de operar, que además no lo hemos inventado nosotros, está en todos los procesos constituyentes que se han vivido en América Latina, desde la Constitución argentina, fruto del Pacto de Olivos, la Constitución venezolana, la Constitución ecuatoriana. El presidente Rafael Correa ha sido elegido, ha aprobado una Constitución que sí establece, al igual que en Bolivia, una reelección por un solo periodo de manera continua. Ha sido elegido en un primer periodo ya dentro de la estructura del nuevo Estado, la vigencia de la nueva Constitución, y ha sido, o puede ser, recientemente está en campaña, puede ser reelegido si es el voto popular el que en definitiva define esta situación. No existe proceso constituyente que haya tenido una connotación diferente. Por lo tanto, es un tema absolutamente claro para nosotros, donde no hay mayor discusión desde el punto de vista constitucional. Desde el punto de vista político, yo creo que los poderes políticos deben enfrentarse en las urnas, ¿no? Eso es lo más importante, no enfrentarse en el campo de batalla jurídica. No consideramos nosotros correcto desde el punto de vista ético-político que se pretenda anular un candidato por razones de tecnicismo legales, supuestos tecnicismos legales o constitucionales que, como hemos explicado, no existen. Si la oposición en Bolivia hace un buen trabajo, logra adeptos, tiene un buen programa y puede ganar las elecciones, que lo haga, pero jugando con las reglas de la absoluta democracia, en estricto respeto a la Constitución. En última instancia, el debate sobre las elecciones es un debate, en mi criterio, absurdo en lo jurídico, porque en última instancia la determinación final la tiene siempre el ciudadano, el soberano, cuando emite su voto. Esos serían los dos criterios que se pretenden ver. Muchas gracias. Sí, empezamos. ¿Y puedes esperar el micrófono? Identificarse, sí, por favor, para... Sí, sí, vale. Bueno, yo soy Björn Hart del Global Law Institute, aquí en Washington, y paralelamente también profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Alcalá, en Madrid. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a tratar de ser muy breve y resumirlas en cuatro apartados, quizás. Uno se refiere al asunto usted ha hablado, ¿no?, de los pueblos indígenas en Bolivia, y me llama particularmente la atención de que en el asunto del territorio Tignis en Bolivia, el año pasado las fuerzas policiales bolivianas trataron de disipar la marcha de protesta que se produjo hacia la ciudad de La Paz, y a través de una operación que yo creo que honestamente no la podemos calificar de democrática, se trató de, bueno, realmente echar a las personas a sus lugares de origen en Trinidad, para evitar cualquier otra movilización más en ese sentido. Posteriormente, la ley que aprobó su presidente, que
bueno, pues pocos meses después la aprobó para poner en marcha ahora un nuevo proceso, un nuevo intento de construir esta carretera en un parque natural, que no solo es parque natural, sino también efectivamente territorio ancestral indígena. Mi pregunta es, ¿qué prevalece en la aplicación de la construcción? ¿Los intereses económicos, los intereses incluso de los sectores de producción de la coca en este país, o prevalece la protección de los pueblos indígenas y el respeto a su voluntad? Aunque solo sean 15.000 personas que viven en el Tignes y por lo tanto no representan una fuerza política particularmente relevante para, no solo para su gobierno, sino realmente para cualquier político. Luego, otra pregunta es lo de las detenciones políticas que se producen, a mi modo de ver, en Bolivia. ¿Usted considera que el gran número últimamente registrado de detenciones por razones eminentemente políticas, de persecución, sin cargo incluso, o sea, en la gran mayoría de los casos son personas que reciben una notificación de una acusación, mejor dicho, de una imputación, son puestos en prisión preventiva, ni siquiera son dejados en libertad, sino que son encarcelados y que se encuentran allí a la espera de un juicio durante meses, a veces durante años, en prácticamente todos los casos en relación con cuestiones de interés político, por desgracia. ¿Usted cree que eso se encaja en la Constitución del año 2009? ¿Usted cree que hay alguna base jurídica para hacer esto? ¿O, como usted bien dice, apoyaría usted realmente que los jueces aplicaran directamente los convenios internacionales? Usted lo ha sugerido, ¿verdad? Para, en caso de detención ilegal, automáticamente liberar a estas personas. Y eso está muy relacionado con la cuestión también de las autonomías, porque usted señala que hay un régimen de autonomía, que efectivamente lo hay, pero yo creo que, no sé si es casualidad, pero muchos prefectos o gobernadores regionales de Bolivia ahora mismo se encuentran con procesos y cargos también penales pendientes. Hay algunas personas de las que yo he oído que tienen 7, 8, 9 casos pendientes, otros que tienen, que incluso están en la cárcel desde hace 3 o 4 años, en particular en la cárcel de San Pedro, que es un lugar interesante que recomiendo a todo el mundo que lo visite, que ahí pueden encontrar a muchos detenidos. Perdón, señor, vamos a tener que... Sí, perdona, sí. De hecho, esta era la tercera pregunta, y la última es una sola frase. Sí, muy rápido. Si nos puede actualizar también sobre la situación del senador Pinto, porque creo que está en una embajada y no sé cuál es su estado actual. Gracias. Muchas gracias a usted. David, ¿quiere...? Señor. Sí, mi nombre es David Atkinson. Yo tuve el honor de servir como representante del Banco Interamericano en Bolivia entre los años 94 y 99. 5 años y medio excelentes para nosotros. Ahora jubilado del banco, pero ahora yo quiero unirme a las preguntas de Bjorn y complementarlas con las siguientes observaciones. Primero, estaba leyendo el último informe del Konrad Adenauer, se llama Informe sobre el Desarrollo Democrático, donde registra una notoria caída en los índices de democracia en Bolivia en los últimos 10 años, notable. En realidad fue la caída más grande de todos los países de la región de América Latina. Cayó en un 34% en su puntaje del año 2002 al 2012. Ahora, antes estaba entre los medios de la región, ahora están en los más bajos junto con Nicaragua y Venezuela y Ecuador. Y creo que en una de las razones, hay muchas, tal vez el informe es amplio, que menciona es, entre varias otras cosas, la persecución de la oposición política. Y a eso quiero unirme también a los comentarios de Bjorn, de también la persecución de varias autoridades de gobiernos anteriores, gente con la cual yo tuve el honor de trabajar,
gente honesta, gente patriota, gente que trabajó por Bolivia para luchar contra la pobreza y promover su desarrollo económico. Entonces yo, francamente, tengo mis dudas con respecto a sus comentarios sobre los derechos humanos y además la fortaleza institucional en Bolivia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que estas son las intervenciones para mí más saludables porque nos permiten hacer una serie de aclaraciones. A ver, ¿qué pasó en el TIGUIS para empezar? En principio, no se realizó la consulta previa como debería haberse hecho y el gobierno asumió ese error. Y cuando se cometen errores, por supuesto, hay que asumirlos. Y se enfrentó a una movilización que tenía pues características y tintes absolutamente políticos. Mire, yo entiendo y valoro muchísimo las investigaciones que se hagan desde aquí, pero otra cosa, yo creo que de eso se trata este tipo de conferencias, de transmitirles a veces una vivencia más real, más objetiva. Otra cosa es estar en el lugar de los hechos. Esta movilización, profesor, concluyó con una oferta de parte del gobierno, particularmente de parte del órgano legislativo, que se traducía en realizar una consulta previa. La consulta siempre ha sido previa porque para los pueblos indígenas no les interesa contratos, no les interesa financiamiento. ¿Qué le interesa al indígena? Que no entren a su territorio. Nadie ha entrado al territorio de la indígena. Y la consulta, por lo tanto, es absolutamente previa. Y esta consulta previa se planteó en ese momento cuando se abrió el debate sobre la ley. La respuesta no de los pueblos indígenas, de algunos liderazgos que estuvieron movilizados, fue de rechazo. Y ellos exigieron que se ponga en la ley una calificación absolutamente incongruente con el sentir de los pueblos indígenas. Se calificó a presión de ellos ante una movilización que finalmente terminó en la Plaza Murillo, en la plaza donde está concentrado el órgano legislativo y el órgano ejecutivo en Bolivia. Se colocó en la ley una cláusula denominada de intangibilidad. Ellos exigieron, contra el sentimiento de los pueblos indígenas, que el territorio sea declarado intangible. La intangibilidad supone pues que nadie puede tocar, que nadie puede aprovechar los recursos, que nadie puede hacer absolutamente nada. Intangible es la lógica que viene de intocable. Ese fue el hecho. Y esa era una situación que no se la podía dejar así. Y lo que hizo el gobierno fue propiciar una ley para que se haga una consulta previa. Y sepa usted, señor profesor, de que esa consulta previa está además vigilada y controlada por organismos internacionales. La Organización de Estados Americanos, que yo creo que tiene alguna fe, ¿no es cierto? 34 países está participando en esa consulta previa. Los procedimientos que habían para llevar adelante la construcción de esa carretera, un contrato, un financiamiento, han sido anulados, para que realmente se vea la absoluta y transparente voluntad del gobierno. El resultado de la consulta, como lo ha analizado, lo ha advertido el presidente Morales el día de ayer, se lo ejecutará pues en los próximos periodos, obviamente de acuerdo a los consensos que se arribe en este procedimiento, que es absolutamente bueno, procedimiento de consulta previa, libre, hacia los pueblos indígenas, que no es un procedimiento condicionado, no es un procedimiento de democracia participativa ni representativa, es un mecanismo totalmente diferente, que tiene antecedentes en América Latina y que se está llevando adelante ahora. Eso es lo interesante. Y eso es lo que ha hecho la ley 222, una ley que además ha sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional, condicionada justamente a los elementos que debe tener, que debe llevar adelante, que deben ser características de una consulta previa de esta naturaleza. Por lo tanto, yo creo que eso es respetar el derecho. Usted dice 15.000, nosotros tenemos entendido de que son incluso menos, ¿no?
pero así fueran menos, ¿no? Son pueblos indígenas, a ellos se dedica la Constitución ampliamente y por lo tanto deben ser respetados. El tema de la coca, bueno, yo me remito nomás pues a los análisis que hace Naciones Unidas, ¿no? Yo creo que en Bolivia, sin la participación del Departamento Antidrogas norteamericano, la DEA, hay resultados que no podemos calificarlos nosotros mismos. Yo le puedo contar algo, pero usted seguramente no me va a creer. Hay que remitirse a lo que dice Naciones Unidas sobre la lucha antidroga en Bolivia y la reducción de los cultivos de coca. En el pasado, y si pudiéramos contabilizar las muertes que han habido en Bolivia durante los gobiernos anteriores de productores de hoja de coca, en tremendas represalias, seguramente pasaríamos a los 100. En el pasado se disparaba mansalva en el trópico de Cochabamba contra campesinos bolivianos, y el resultado de la lucha antidrogas no era el objetivo que puede ser ahora, que estamos construyendo. Nos falta mucho por hacer, seguramente que sí, pero si hablamos de derechos humanos, analicemos comparativamente qué es lo que pasaba antes en el país y qué es lo que ocurre ahora. Y el tema de la construcción de una carretera, además que fue declarada de necesidad hace más de 40 años por varios gobiernos, una carretera de la que se empezó a hablar en el surgimiento mismo de la República, que además sea consensuada para proteger al mismo tiempo el territorio indígena y el parque a través de un sinfín de iniciativas en las cuales el gobierno está abierto, pues yo no veo que tenga nada de malo. A veces desde los países industrializados es muy sencillo, es muy fácil decir no toquen el Amazonas, no toquen a los pueblos indígenas, ellos son el pulmón del mundo. Y es un discurso muy utilizado, ¿no? Aquí en Estados Unidos se contamina el ambiente, aquí en Estados Unidos se vive en un amplio mundo de desarrollo industrializado, no lo criticamos, lo respetamos, y eso genera pues un nivel de vida de los norteamericanos, por ejemplo, bastante elevado, ¿no? Que lo respetamos, reitero, no lo criticamos. Aquí en Estados Unidos es común que una familia de clase media, el esposo tenga un vehículo y la esposa tenga otro vehículo, que vivan en una casa y vivan con un margen de comunidad absoluta. Los indígenas en el TIMIS, estimado profesor, muchas veces se mueren por no poder llegar a ver a un médico, muchas veces. Esas 15.000 personas o menos o más son personas que no tienen ninguna protección, ninguna asistencia del Estado, porque simplemente el Estado no tiene por dónde entrar. Esas personas a veces no reciben educación. Si usted las ve, esos indígenas, no parecen indígenas, como uno se imagina, quién sabe, ¿no? Viviendo en una reservación, o viviendo felices, o viviendo en un espacio, en un hábitat natural. Se siente que pasan muchas miserias, muchas penurias, situaciones tremendamente difíciles y complejas, que nunca ha visto la existencia del Estado. El Estado tiene que llegar a ellos, y ellos tienen que definir en definitiva si quieren o no quieren ese carácter. Y es a ellos que está dedicada esta consulta. Sobre el tema de las detenciones, que ha habido coincidencia para no usar mucho del tiempo, no hay detenciones políticas en Bolivia. Mire usted los casos, y yo me quedo aquí toda la mañana con usted explicándole caso por caso. El señor usted ha planteado un caso y yo me voy a referir ese caso. Si tiene usted otro caso, plantéemelo con el mayor de los gustos. El caso del senador Pinto usted lo ha planteado y me voy a referir a ese al concluir. Bolivia es un Estado de Derecho. No hay ningún ministerio de gobierno que ordene detenciones. No hay ninguna autoridad extrajudicial que ordene detenciones. Si hay alguna detención y ahí por supuesto todos los días, como aquí en Estados Unidos se ordenan, se disponen, son siempre por autoridades jurisdiccionales, son siempre por jueces. No es verdad que todas las autoridades anteriores o autoridades de la oposición estén siendo procesadas.
Hay muchos líderes de la oposición que no tienen ningún proceso, y le puedo dar nombres y apellidos aquí mismo. Hay el caso de un senador cruceño, muy destacado, que fue líder del comité cívico, que en mi criterio podría haber sido, y es una apreciación totalmente subjetiva, podría haber sido un gran candidato a la presidencia de la oposición. Es el senador Germán Antelo. Pero si uno quiere utilizar la función política para lograr otro rédito, si uno quiere buscar su libertad después de un proceso por una masacre, como es uno de los procesos que existe, en base a una candidatura política, si uno asume que el respaldo político es una cláusula de impunidad, si uno asume aquí o en cualquier parte del mundo que el recibir votos a uno lo exime de la responsabilidad penal, si uno asume que el recibir votos le da un cheque en blanco para hacer lo que quiera, yo creo que es una concepción absolutamente errada de la democracia. Yo creo que más bien la democracia se perfecciona cuando las autoridades son tan justiciables, diremos, como cualquier otro ciudadano. Yo creo que cuando el ciudadano elige una autoridad, no le está dando un cheque en blanco para que haga lo que quiera. Es su par, es un primus inter pares. Y la grandeza de una democracia está en que la autoridad pueda ser procesada igual que el ciudadano. Y los procesos que existen, se han acabado los procesos por desacato, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, y hemos saludado públicamente, conjuntamente con las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. El propio presidente ha saludado esa sentencia del Tribunal Constitucional. Los procesos que existen no son por opiniones, no son procesos por disposición arbitraria de una autoridad, son procesos que vienen por orden judicial, que hay que informarse bien, y son procesos que vienen por hechos de corrupción, en Bolivia. Y no es verdad que todas las autoridades anteriores estén siendo procesadas, porque ahí podemos referirnos incluso a los datos concretos. Tampoco es verdad que sean autoridades de la oposición. Yo les quiero contar el caso de don Santos Ramírez Valera. Santos Ramírez era un hombre de mucha confianza de la estructura de gobierno del presidente Morales. Santos Ramírez era, en algún momento se llegó a hablar del tercer hombre de la estructura. A Santos Ramírez se le descubrieron presumibles hechos de corrupción. Y Santos Ramírez está en la cárcel. Como cualquier otra persona. Y yo les enumeraría una larga lista de personas procesadas, alcaldes, concejales y autoridades del movimiento al socialismo que han incurrido en hechos de corrupción y hoy son castigadas. Porque, por si ustedes no saben, la corrupción en Bolivia es lo que más daño nos ha hecho durante toda nuestra vida. No sé si el señor conocerá durante su estadía en Bolivia los casos que se han conocido, los escándalos que se han dado desde que hemos vuelto a la vida democrática en Bolivia. La democracia que tenemos en Bolivia, que se restituyó el 10 de octubre del año 1982, es una democracia que le costó mucho al pueblo boliviano. Bolivia hemos peleado contra las dictaduras militares. Y el pueblo después terminó desencantándose de esa democracia. Porque esa democracia vino marcada profundamente por este mal, esta lacra que tenemos en la sociedad boliviana. Esta lacra que se llama corrupción. En Bolivia hemos aprobado una ley durísima de lucha contra la corrupción. Y lo hemos aprobado estando en el gobierno nosotros. Y es una ley que no es retroactiva, es una ley para nosotros. Yo he sido viceministro, he sido ministro del gobierno del presidente Morales y ahora soy representante. Y es una ley que tranquilamente puede afectarnos a nosotros. Todo con el objetivo de buscar que hayan autoridades absolutamente limpias, absolutamente transparentes. Cada país define sus prioridades. Y para nosotros en Bolivia es la máxima prioridad, la prioridad número 1, limpiarnos de los casos de corrupción que ha habido. Y bueno, no conozco ese informe de Konrad Adenauer, habrá que, por supuesto, analizarlo, pero yo sí les digo aquí con la mayor altura, y además como jurista, todos tienen la obligación, ni siquiera solamente el derecho, la obligación de aplicar las normas del derecho internacional, los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Usted debe saber, profesor, que
hay una disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que los jueces de todos los países miembros del Sistema Interamericano de Protección de Derechos deben aplicar las sentencias de la Corte. Esa es una situación tremendamente abierta para todos los jueces que, obviamente, deben aplicar esta norma, más aún en una circunstancia como en Bolivia. Yo concluyo, para no extenderme mucho, el caso del senador Pinto. El senador Pinto está haciendo acción política, profesor. Yo le invito a usted a revisar el artículo 152 de la Constitución vigente en Bolivia. Este artículo de la Constitución dice que ningún diputado o senador goza de inmunidad parlamentaria, pero no puede ser detenido preventivamente, a no ser que sea encontrado en un delito infragante. Si hay un senador o un diputado que choca un auto, mata a una persona, es un caso infragante. Los procesos de corrupción que tiene el senador Pinto no son procesos infragantes. El senador Pinto no tiene ningún riesgo de ser detenido. Nunca se ha expedido un mandamiento de premio en su contra. El senador Pinto está haciendo política a la usanza boliviana. En Bolivia funciona muy bien la victimización, algo que no funciona aquí en Estados Unidos, felizmente, a los que viven en este país. El senador Pinto sabe y conoce muy bien que no puede ser detenido hasta que no haya una sentencia condenatoria en su contra. Y para eso tengo entendido que varios procesos faltan, porque no es un solo proceso. Y si hay una persona que ha hecho de su forma de vida una práctica constante de la corrupción, nadie puede decir que usted tiene que hacer solamente un proceso. Aquí en Estados Unidos se dictan condenas de 12, 13 cadenas perpetuas en contra de los ciudadanos y nadie dice nada, porque es el derecho del Estado a hacerse respetar. El senador Pinto está haciendo acción política, profesor, exclusivamente acción política. Yo lo invito a usted, constate los datos que revise el artículo de la Constitución, y es una forma de hacer política interesante, ¿no es cierto? Victimizarse y tratar de demostrarse como un débil frente al gobierno. Yo creo que este discurso de decir hay autoridades de la oposición que están indebidamente procesadas es un discurso que habría que revisarlo caso por caso, ¿no? Y situación por situación, cada uno tiene una explicación diferente, ¿no? Yo respeto mucho a las personas que han trabajado antes en el país, ¿no? Y si tienen conceptos favorables de los gobiernos de ese entonces, también son criterios respetables. Nosotros tenemos una deuda histórica con la democracia en Bolivia. Ha habido un presidente que ha ordenado que salgan a matar a la gente con armas de guerra. En Bolivia, distinguido señor, distinguido amigo, se ha disparado contra la humanidad de personas y hay 68 personas que han muerto en 2 días. Han salido con fusiles FAL, SIC, ametralladoras, han disparado a gente, le han volado el brazo, le han volado una pierna, le han disparado en el corazón. Hay 68 muertos en una jornada de 3 días, 2 días y medio, 3 días. Y hay 400 heridos que claman justicia. Eso hemos vivido en Bolivia. Yo respeto el criterio que usted tenga, pero hay un presidente que ordenó o no ordenó esa situación, responsable o no, era la cabeza de un gobierno. En todas partes del mundo la cabeza tiene algo que decir y algo que responder. Y nosotros en Bolivia demandamos, sinceramente, francamente, abiertamente, al gobierno norteamericano, con mucho respeto, con mucha consideración, que tenga una acción de consecuencia con los valores que este país siempre proclama. Nosotros necesitamos saber la verdad de lo que ocurrió en octubre del año 2013. Necesitamos saber qué es lo que pasó en ese episodio negro de la democracia boliviana. Contar es otra cosa, vivir es muy distinto. Y respetando mucho su criterio y las personas con las que usted ha trabajado en Bolivia, y obviamente la invitación está abierta, y lo digo con el mayor aprecio y respeto y consideración que usted se merece. Una es la realidad que se vive allá, es una realidad de construcción, de trabajo, de esfuerzo, de desarrollo de un proceso de cambio como nunca antes se dio en Bolivia.
En Bolivia los gobiernos terminan a durar muy poco, y ustedes lo dicen. El gobierno del presidente Evo es un gobierno que ingresó con un 54%, fue ratificado en un referéndum revocatorio el 10 de agosto del año 2008 por un 67%, es decir, 7 de cada 10 bolivianos le dieron una ratificación a su gobierno, y fue reelecto por el pueblo con un 64%. Algo que nunca en Bolivia se ve dado. El máximo resultado que se obtuvo desde que se volvió a la democracia, un 37% que sacó Gonzalo Sánchez de Lozada el año 1993. Fue el máximo resultado. La democracia en Bolivia es totalmente... Nos han dicho, hay fraude, padrón biométrico. Que venga la OEA a hacerlo. Lo ha hecho la OEA, no lo hemos hecho nosotros. No sé si la OEA será también conspiradora en todo este proyecto. La OEA ha revisado, verificado, constatado que con ese padrón biométrico, con 5 millones de votantes, 95% de participación ciudadana. Tengo entendido que aquí en Estados Unidos las participaciones en elecciones son mucho menores, pero en Bolivia con 95% de participación, ese es el resultado que se obtuvo, distinguido amigo. Por lo tanto, yo creo que hay que interiorizarse y conocer a veces mejor in situ lo que está pasando en una realidad como en Bolivia, un país que está buscando por todos los medios y finalmente está consiguiendo construirse un mejor futuro para ellos. Sí, puede tener tiempo para los... Sí. Benito, vamos a tener una ronda. Benito, Ya, con el micrófono. puede esperar la... Ya. Bueno, yo soy Kevin Benito Gili de George Washington University. Enseño una materia sobre los movimientos indígenas en América Latina. Y desde perspectiva, quiero felicitarles porque la Constitución Plurinacional es una cosa maravillosa para muchos estudiantes de movimientos indígenas, ¿no? Es una materia muy avanzada en cuanto a derechos indígenas. Ahora, mi pregunta en Bolivia es más, porque había observaciones en la prensa y cuestionamientos, porque el gobierno ha creado muchos tipos de autonomía en la Constitución y han hecho nuevos mecanismos de todo tipo, y tienen un nuevo Ministerio de Autonomías también. Yo quiero preguntar sobre los municipios autónomos indígenas, y porque había cuestionamiento diciendo que el gobierno ahora se ha cambiado un poco su entusiasmo y no tiene la misma voluntad política que tenía antes para implementar. La Constitución ya se ha hecho, ¿no? Pero ahora es la implementación, que es otro paso muy importante, y muchos están observando, y había cuestionamientos si realmente el gobierno quiere llevar a cabo este tipo de municipio, que realmente va a ser independiente del partido y va a tener muchas características propias de los culturas indígenas, ¿no? En las tierras altas como de bajos. Entonces quiero preguntarles, ¿qué es la situación actual en cuanto al compromiso del gobierno con llevar a cabo esta parte de la Constitución? Gracias, señor. Nos está acabando el tiempo, entonces vamos a tener varios comentarios y después le da la palabra al doctor Arce, pero si puede ser breve, por favor. Gracias. Doctor, buenos días y gracias de nuevo por su charla. Soy José María Vega, soy un estudiante de Derecho aquí en Washington y he estado siguiendo muy de cerca el caso de Jacob Oestreicher, que como usted sabrá es un ciudadano norteamericano que ha estado preso en Palmasola, detenido por casi más de 18 meses sin recibir acusación formal. Su caso ha sido plagado de irregularidades, donde ha tenido más de 20 audiencias pospuestas, y la jueza que ordenó su detención dijo que en el caso de ganancias ilegítimas, lavado de dinero, la presunción de inocencia no aplicaba, y luego entonces se ordenó su detención porque no pudo demostrar en primera instancia que sus ganancias, su inversión en Bolivia era legítima. Este caso ha ido creciendo y se ha involucrado congresistas republicanos de Estados Unidos, el actor Sean Penn, y ha crecido. Y mi pregunta es si el gobierno está en verdad preocupado por la imagen que este caso pueda tener sobre esta nueva iniciativa de enforzar derechos humanos en Bolivia,
cuando este ciudadano ha sufrido tantos atropellos de la justicia boliviana. Gracias. Vamos a ver otro más. Sí. Ahí está, en el fondo, después del general terminamos y la palabra otra vez. Ahí está. Laura. Muchas gracias, buenos días. Omar García Bolívar, abogado internacionalista. Mi pregunta está referida al tema de las inversiones extranjeras, que ha sido un tema siempre en la historia de Bolivia álgido y en el pasado reciente también ha sido un poco constitucional. En el contexto de la Constitución, ¿cuál es el tratamiento que se da a la inversión extranjera y cómo se inserta la inversión extranjera en todo el desarrollo y todos los planes de transformación social que usted ha comentado que se pretende desarrollar en el país? Y si pudiese conectar eso con el tema de los derechos humanos, en particular el tema del reconocimiento de sentencias internacionales por parte, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dentro de eso que usted mencionó, el bloque de la constitucionalidad. Gracias. Muchas gracias. General, ¿quiere otra pregunta? Gracias, buenos días. Soy el jefe de misión a la Embajada de Estados Unidos de Bolivia. General Bersati, yo quiero, más que una pregunta, aportar algunos elementos de análisis. Decirles de que yo nací en una comunidad indígena, de los cabineños. Me crié con ellos hasta los 12 años. Y para escribir la historia o hacer análisis es necesario es la mejor forma de hacer la imparcialidad, o sea, alcanza la imparcialidad, especialmente los historiadores, cuando los protagonistas dejan de ser protagonistas. Pero también deben cuidar ellos de poder ubicarse en el momento del tiempo exacto del estado sociológico que vivía esa sociedad. Porque cuando no prevemos el estado sociológico, el momento exacto de cómo se desenvolvía esa civilización o ese grupo humano, entonces podemos cometer algunas deficiencias en la apreciación real. Y es ahí que yo quiero decir qué es lo que vive actualmente esa comunidad. Voy a hablar de la comunidad donde yo he nacido, que es de los 16 pueblos que hay en el Beni, indígenas. Los cabineños es el pueblo más grande. Yo he nacido ahí porque mis padres trabajaban con unos misioneros que tenían la misión Cabina. Entonces yo nací ahí y me crié hasta los 12 años. Ese pueblo en este momento, no tiene luz, no tiene agua, ni tiene caminos. Yo volví después de 30 años a ese pueblo, a mi pueblo natal donde nací, y se me cayeron algunas lágrimas, porque la gente de ahí seguía viviendo como cuando yo los dejé. Cuando yo de pequeño salí para estudiar y proyectarme en la vida. Sigue viviendo en una chocita, con un moquitero, una brazada, al lado una guaracha, al lado una palca, colgando una olla. Y si ellos llegan a cazar algo, comen, o traen algún plátano que tienen alguna chacra. Eso es como viven. Yo les pregunté, ¿ustedes quieren seguir viviendo así? ¿Quieren que sus hijos sigan viviendo así? ¿O quieren que sus hijos ya tengan escuelas, colegios, vayan a las universidades, sean ingenieros, tener caminos que les llegue el producto, poder movilizarse? Sí, ya no queremos seguir viviendo. Es lo que me han dicho, estoy hablando de los cabineños, de Puerto Cabina se llama. Entonces, yo simplemente para aportar algunos elementos que son necesarios a veces para hacer un análisis más realista. Muy amable y gracias. Muchas gracias a usted. Doctor Arce, bien. Muchas gracias. La autonomía indígena, originaria, campesina es uno de los 4 niveles de autonomía que tiene la Constitución boliviana. La Constitución nos habla de autonomía departamental, que es la más importante, ¿no es cierto? Es la que genera una forma de descentralización muy parecida a la organización estadual de muchos países federales, sin ser federal. Es un sistema de organización muy parecido en todos los sentidos, ¿no es cierto? Político, económico, distribución de competencias, etc. Está la autonomía regional, que es una posibilidad. La Constitución abre la posibilidad de que se formen regiones, incluso autónomas. Es algo que ya existe en la zona del Chaco, en Bolivia ya existe la primera autonomía regional.
La tercera forma de autonomía es la autonomía municipal. Los 339 municipios que existen en Bolivia son autonomías municipales. Ellos tienen las capacidades de un gobierno autónomo. Y finalmente existe la autonomía indígena originaria campesina, que tiene por mandato de la Constitución y también de la ley marco de autonomías competencias específicas dada la naturaleza y razón de ser del pueblo. Por ejemplo, el marco de la normatividad ahí no llega como debería llegar, por ejemplo, para las otras formas de autonomía. Los usos y costumbres prevalecen incluso sobre las normas jurídicas. Ahora bien, ¿cuál es el mecanismo para para hacer vivir esta autonomía? Entiendo que es el sentido de la pregunta del distinguido amigo. Los municipios pueden convertirse por sí solos o en mancomunidad en autonomía indígena. Yo conversaba en un seminario hace algunas semanas con el presidente del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional no ha recibido todavía estatutos autonómicos. Creo que el de Pando es el primero que va a recibir. No ha recibido todavía de otros municipios, pero sí ha recibido de autonomías indígenas. Así que es un proceso en construcción. Es un proceso en construcción que no depende tanto del gobierno. Es un proceso en construcción que depende fundamentalmente de la voluntad de los municipios y los habitantes de los municipios. En la actualidad hay varios trámites en curso, que particularmente el dato que yo sé es del Tribunal Constitucional, donde se están llevando adelante muy interesantes iniciativas para darle vida a esta forma de autonomía que en los hechos, recordarán de los puntos que he mencionado de la Constitución, en los hechos es el elemento más importante para desarrollar el Estado plurinacional, para que este reconocimiento que hizo la Constitución no se quede en el papel del texto y pase a la realidad objetiva. Pero es un tema que más depende de los propios municipios. En Bolivia también hay la costumbre, como en muchos países, de esperar siempre que todo venga del gobierno. Hay muchas cosas que pueden partir de ellos mismos. Yo en la Facultad de Derecho, donde doy clases en la Universidad Mayor de San Andrés, tenemos un programa de justicia comunitaria que en el Departamento de La Paz, por ejemplo, está impulsando la creación de municipios de Omasuyos y Pacajes, que son dos pueblos que, si bien son aymaras, tienen sus peculiaridades y pueden, de acuerdo a la ley, en sus respectivos municipios convertirse en autonomía. Es un gran avance, ¿no? Se está avanzando en eso, pero más depende de la gente. Sobre el caso del ciudadano americano Ostreicher, yo no conozco las especificidades del caso, distinguido señor. No podría referirme a los elementos del caso, el caso no lo conozco, pero sí de manera general yo le puedo decir de que, por supuesto que el principio de presunción de inocencia, al igual que el principio del debido proceso, el derecho al juez natural, son principios absolutamente universales. Y no conozco las declaraciones de quién será esa señora juez, pero obviamente eso no es una afirmación porque no solamente en Bolivia, sino en todas partes es un principio absolutamente universal. Como le digo, no podría referirme a más detalles porque no conozco el proceso. Sin embargo, usted menciona que son 18 meses. En Bolivia hay plazos límites, ¿no es cierto? En base al nuevo Código de Procedimiento Penal, 18 meses es el máximo tiempo que una persona puede estar detenida, 3 años es el plazo máximo que puede durar un proceso, y obviamente habrá que analizar ese tipo de elementos. Yo reitero, lamento no poderle expresar porque bueno, no es un tema que tenga ninguna connotación política. Entiendo que obviamente con todo el derecho que tienen congresistas norteamericanos y un actor y demás se ha manifestado y puede hacerlo, por supuesto, siempre estamos abiertos a cualquier criterio, pero los datos del proceso no los conozco. Y en relación a la última pregunta, la más interesante del doctor Bolívar, yo creo que, mire, hace 6 años yo estuve, recuerdo aquí la primera vez en el diálogo con Peter Hatkins, ¿no? Estuve hablando de inversiones justamente, ¿no? Y obviamente era muy difícil que a uno le crean, ¿no? Nosotros decíamos que en Bolivia hay Estado de Derecho, doctor, que se respetan las inversiones y que la nacionalización de los hidrocarburos ha significado
por supuesto, una transformación profunda en la estructura económica del Estado. Hemos mencionado que la nacionalización de los hidrocarburos se la ha hecho dentro del margen del más estricto y absoluto respeto también a los derechos de las empresas. Que se ha cambiado la forma de relacionamiento con las empresas, recuperando para el patrimonio de los bolivianos la propiedad y la titularidad sobre nuestros recursos naturales, gasíferos y hidrocarburos. Hace 6 años era muy difícil de que nos crean, ¿no? Pero hoy han pasado 6 años, casi 7 años. Y yo creo que los hechos hablan por sí solos, ¿no? En Bolivia vivimos en un marco de recepción de inversiones cada vez más amplio. Y vean ustedes los indicadores. De las empresas petroleras que trabajaban en Bolivia, ninguna se ha ido. Los contratos petroleros que eran antes contratos en los que se adquiría la propiedad de los hidrocarburos contrariamente a la Constitución, han sido convertidos en contratos de operación y todas las empresas siguen trabajando en Bolivia, con condiciones diferentes, con condiciones ventajosas para el Estado. En el pasado se vio a Bolivia como un país para ir a enriquecerse fácilmente, como se ve lamentablemente en algunos países del área, ¿no? Un país en el que la empresa adquiría la propiedad del hidrocarburo en boca de pozo, se lo llevaba y le dejaba al país, al dueño, el 18% y se llevaba el 82%. Hoy en día eso no existe. Hoy en día existe una dignidad del pueblo boliviano y del Estado boliviano que recibe inversiones. Todos los días estamos recibiendo. Recientemente en litio se han firmado contratos inmensos para industrialización de los hidrocarburos, como nunca antes se habían firmado en Bolivia, como nunca antes se hicieron. Pero son inversiones que tienen que venir respetando al pueblo, porque la seguridad jurídica no es un concepto unilateral, es un concepto bilateral. Debe haber seguridad jurídica para las empresas, pero debe haber seguridad jurídica también para el Estado, dentro de una relación absolutamente equidistante, si ustedes quieren. Y los resultados están ahí. Yo quiero decirle que, a diferencia de otros países, Bolivia no ha tenido ningún laudo arbitral dictado en su contra. Hay otros países que tienen infinidad de laudos arbitrales dictados en su contra. En el Sistema Internacional de Protección de Inversiones, en el sistema CIADI, por ejemplo, nosotros no tenemos, nos hemos retirado del CIADI, muy bien nuestra representante aquí ante el Banco Mundial, y se han seguido los procedimientos del CIADI. Nosotros no tenemos absolutamente ningún laudo, ninguna determinación que se haya dictado en contra de nuestro gobierno. Los casos de nacionalización, tanto de nacionalización de hidrocarburos como de nacionalización de otras empresas, como la empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, han sido casos que han sido solucionados íntegramente. Se ha nacionalizado, por ejemplo, la transportadora de hidrocarburos, y después de la nacionalización a 2 empresas, a la Shell y a la AI International, se les ha pagado por las acciones nacionalizadas en un marco de un acuerdo, y el arbitraje que se llevaba adelante de Europa ha quedado sin ningún efecto. En el caso de la nacionalización de Entel, se ha llegado a un acuerdo con la empresa y la empresa ha recibido la paga por sus acciones, lo que correspondía, y ahora la empresa Telecom Italia es socia de Bolivia en algunas actividades económicas. Lo mismo ocurrió con las empresas petroleras. Bolivia es un país ampliamente abierto a la inversión. Como en ninguna otra época del mundo se están construyendo gran cantidad de carreteras, hay una inversión en infraestructura verdaderamente impresionante. La están haciendo empresas extranjeras, estas obras las están construyendo, empresas que vienen a Bolivia y que trabajan con todas las garantías. Pero por supuesto, Bolivia ya no puede ser vista como un país de personas débiles mentales a las cuales se les puede tomar el pelo. Bolivia ahora ya tiene gobiernos dignos, tanto nacionales y en muchos casos subregionales, que exigen obviamente el beneficio del Estado. La seguridad jurídica, por lo tanto, señor doctor, yo termino con esto, ahora está más asegurada que nunca para las empresas y las inversiones, pero también está asegurada para el Estado. Es un concepto de ambos lados. Ya no más esas antinomias de 18% para el Estado y 82% para la empresa.
ahora se buscan criterios de igualdad. Ya no somos un país como del África, donde no se tiene un gobierno que haga respetar los intereses y los requerimientos que tiene la sociedad boliviana. Ahora somos un país en condiciones diferentes, un país digno, que mira también con mucha dignidad el futuro, que mira con esperanza el futuro. Los indicadores que nosotros tenemos en materia económica hablan por sí solos. Desde el año 1944 que nosotros no teníamos superávit fiscal. Nosotros hemos pasado de 400 millones de inversión estatal a más de 4.500. Este año vamos a sobrepasar los 5.000 millones de dólares de inversión. Puede ser la cifra no muy alta para los indicadores estadounidenses, pero para nosotros es mucho. Nuestras reservas internacionales han pasado de 700 millones de dólares a más de 13.000 millones de dólares en los últimos 5 años. La estabilidad macroeconómica del país y el reflejo de esa estabilidad macroeconómica en los índices de crecimiento de las familias, en los índices de crecimiento y desarrollo humano, son verdaderamente halagadores. Y todo esto lo estamos logrando sin prescindir de la participación de la inversión privada, nacional y extranjera, que yo lo invito también, con todo respeto y aprecio, a visitar nuestro país, está ahora más garantizada que nunca. La banca, por ejemplo, si ha habido un periodo en que la banca ha tenido un crecimiento verdaderamente extraordinario, ha sido este periodo. Nosotros tenemos constantemente reuniones con los empresarios privados, con la Federación de Empresarios Privados, trabajamos con ellos, trabajamos con la Central Obrera Boliviana las leyes que se necesitan. Recientemente se aprobó en consenso una nueva ley de pensiones que ha revolucionado totalmente el sistema de pensiones en Bolivia. Y los empresarios privados son parte de este proceso, no son enemigos nuestros. Recientemente iba a haber un acto muy importante para el lanzamiento de la quinoa, al que iba a asistir el presidente Morales en la ciudad de Nueva York. Fue suspendido por el huracán que llegó hace unas semanas, y para ese acto estaba llegando el gobierno, los empresarios privados, y ya llegaron ellos a venir, se adelantaron un poco y tuvieron que salir corriendo por el tema del huracán, y la Central Obrera. Es decir, en un marco de absoluta unidad, brazo con brazo, boliviano con boliviano, para construir país, para construir Estado. Muchas gracias. Bueno, doctor Arce, bueno, le pido disculpas por haber pasado el tiempo, pero yo creo que ha sido muy útil y muy interesante la conversación. Quiero agradecer al doctor Arce por haber compartido con nosotros esta mañana sus conocimientos, sus observaciones de lo que está pasando en Bolivia. Creo que hace falta más eventos de este tipo para informar al público. Lamento mucho, señor, pero ya se acabó el tiempo. Y ojalá que el doctor Arce puede regresar para seguir el diálogo con nosotros. Muchas gracias por su tiempo, por compartir con nosotros esta mañana, doctor Arce. Muchas gracias.